¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches, el Señor los bendiga. Es un gusto nuevamente, un gozo poder estar otra semana más aquí compartiendo la palabra del Señor, enseñando una vez más lo que el Señor de su parte tiene para nosotros como iglesia y pues continuando, ¿verdad? Terminando ya lo que sería la serie del Antiguo Testamento de nuestro curso de Conociendo la Palabra de Dios. El día de hoy es la lección número 9, la segunda parte de los profetas menores, como lo comentábamos la semana pasada. Pues debido a que son 12 libros, a la extensión del número de libros que tiene esta sección de la Biblia, lo dividimos en dos partes, ¿verdad? El día de hoy estaremos viendo la segunda parte de los profetas menores. La semana pasada, pues veíamos profetas como Oseas, Joel, Amós y Jonás, Abdías. Nos quedamos en Miqueas, sí, que era el sexto. El día de hoy pues vamos a empezar con el profeta número 7, que es el profeta Nahum. Y nada más para recordar un poquito, hermanos, lo que habíamos visto la semana pasada, haciendo un pequeño recordatorio, pues los profetas menores eran llamados así por la cantidad de la palabra escrita, la cantidad de la palabra que ellos escribieron aquí en la Biblia, que tenemos escrita aquí en nuestras escrituras, tanto en el Tanaj hebreo como en nuestra Biblia cristiana, ¿sí? No fue su ministerio menos importante, ni su ministerio más importante o irrelevante que el de los profetas mayores, sino simplemente la palabra que escribieron, no necesariamente la que recibieron, hermanos, es menor a la que está escrita en los profetas mayores, ¿verdad? Es por eso que se les conoce así como profetas menores. Recordemos, por ejemplo, que en el Tanaj estos 12 libros son uno solo, que se conoce precisamente con ese título, el título de los 12, ¿sí? Que son los 12 profetas menores. Ya estudiamos 6, pues vamos a estudiar otros 6. Y pues recordando, hermanos, en general los libros proféticos tienen más o menos una misma estructura. Hablando, por ejemplo, de palabras de advertencia, de exhortación, de que vengamos a arrepentimiento delante del Señor antes de que venga el castigo, ¿sí? Ahora, el pueblo no se arrepentía, la gente no se arrepentía, las personas no nos arrepentíamos, venía el castigo, venía el sufrimiento, venían las calamidades y luego el rescate del Señor y la restauración del pueblo. Esa es la estructura general que tienen todos los libros proféticos, tanto los mayores como los menores. Aunque hay excepciones, ¿sí? Por ejemplo, el profeta Daniel es diferente, ¿sí? La profecía de Daniel, la que él recibió de los profetas mayores, es diferente, ¿sí? A la de Isaías, Jeremías, Ezequiel. La profecía, por ejemplo, de Jonás también es diferente, aunque ahí no hay un llamado o una advertencia de que están pecando, simplemente hay un llamado al arrepentimiento y luego viene el arrepentimiento de una nación extranjera, de una ciudad extranjera como Nínive. La de Abdías también es diferente, sí, porque él va a predicar, a enseñar, a profetizar directamente también a una nación extranjera, que si bien son hermanos del pueblo de Dios, pero no deja de ser una nación extranjera, al pueblo de Esaú, al pueblo de Edom. También ahí no es tanto... ahí no hay un arrepentimiento, no hay una conversión, ahí más bien es una condenación del pecado, de los malos actos, de la mala forma, ¿sí? De la traición que cometió Edom al unirse con Babilonia cuando estos atacaron a Jerusalén, a Judá. En lugar de defender a su hermano, se une con el enemigo, lo atacan, se aprovechan de la situación, saquean la ciudad y entonces el Señor condena esa actitud, condena esa acción de parte de Edom hacia su hermano Israel, ¿verdad? Esos son libros que tienen una, en general, o una estructura, hermanos, diferente a la que tienen todos los demás libros proféticos. Y el día de hoy, hermanos, estoy muy contento, estoy muy lleno de la palabra, porque hace un rato que estaba todavía estudiando, dando los últimos repasos, hermanos. La verdad es que la palabra de Dios es maravillosa, y estos libros tan pequeños, hermanos, 3 capítulos, 2 capítulos, 4 capítulos. Los más grandes por ahí son el de Oseas, que tiene 14, el de Zacarías, que también tiene 14, pero son capítulos pequeños, están llenos, hermanos, de palabra del Señor, llenos de enseñanza. Yo estaba estudiando, estaba por ahí haciendo algunas notas y
Y el Señor me estaba hablando, hermanos. El Señor estaba tocando mi corazón, estaba yo en el trabajo estudiando, haciendo mis notas y el Señor revelándome su palabra, el Señor hablándome y yo me llené de gozo, hermanos, por la hermosa enseñanza que el Señor me estaba dando y pues que nos quiere dar a todos en este momento. Amén. Vamos a dar gracias al Señor, hermanos, vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a cerrar nuestros ojos para pedirle al Señor que Él nos use y que Él nos guíe. Amén, Padre, cuántas gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das de estar un martes más reunidos, Padre, ya un mes más, Señor, el mes de febrero. Martes 2 de febrero, Padre, aquí en tu casa, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que así como tú me hablaste, Señor, hace un momento, me uses, Padre, para que tu pueblo el día de hoy sea edificado, Señor, que sea levantado, que sea restaurado, que seamos todos, Padre, fortalecidos, Padre, por tu palabra, Señor, llenos de gozo, Padre, por tu palabra, Señor. Te lo pido, por favor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos llenes, Padre, que tú nos hables, Padre, y que tú nos enseñes, Padre, lo que tú quieres, Padre, que nosotros aprendamos en esta noche, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Por favor, Señor, úsame, Señor. Usa mis labios, Señor, usa todo mi ser para que tu palabra y tu nombre, Señor, en esta noche sea exaltado, Padre. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Te exaltamos, Padre Santo. Amén. Amén, hermanos. Bueno, vamos a comenzar, vamos a continuar, mejor dicho, con la serie de los profetas menores. Recordábamos al inicio, pues nos quedamos la semana pasada en Miqueas. Hoy vamos a empezar con el profeta Nahum, ¿sí? El profeta Nahum, hermanos, o el libro del profeta Nahum es un libro muy pequeño, es un libro de 3 capítulos también, nada más, son 3 capítulos pequeños. Es un libro, hermanos, que no está dirigido centralmente, el mensaje central, quiero decir, no es específicamente para el pueblo de Dios, ¿sí? Como vemos aquí, el libro de Nahum, como es su nombre en hebreo, es una colección de poemas que anuncian la caída del imperio asirio y junto con su capital Nínive, ¿sí? El imperio asirio, hermanos, vamos a entrar un poquito en contexto. Fue uno de los primeros grandes imperios, una de las primeras grandes potencias que hubo a nivel mundial, ¿sí? Antes que los babilonios, que los persas, que el imperio helenístico, ¿sí? Greco-macedonio de Alejandro Magno, antes que los romanos y antes que los otomanos y etcétera. El imperio asirio fue uno de los primeros, ¿sí? Asiria, por su cercanía con Israel, pues fue uno de los primeros enemigos, hermanos, que empezó a atacarlo de manera insistente, ¿sí? Prácticamente al norte de Israel, al noreste de Israel, se encontraba, mejor dicho, este imperio asirio. El imperio asirio tenía una característica importante, hermanos, que no anoté aquí, pero ellos eran, hermanos, extremadamente violentos, ¿sí? Ellos ejercían sobre las naciones que conquistaban, sobre los reinos, sobre los pueblos que conquistaban, una violencia desmedida, ¿sí? Cuando gobernaban una nación, hermanos, como en este caso el pueblo de Israel, ellos eran despiadados, hermanos, ¿sí? No se tentaban el corazón, llegaban y destruían y arrasaban con todo lo que estaba delante de ellos. Entonces, esa característica, hermanos, de violencia extrema, de violencia desmedida, de una violencia que nunca antes se había visto, hermanos, porque ciertamente sabemos que el pueblo de Dios siempre ha estado desde hace 2000, 3000 años en guerra con sus vecinos, pero eran guerras, por llamarlo así, hermanos, tal vez el término no es el correcto, pero guerras normales, ¿sí? Dentro de los límites que las armas de ese tiempo, los conocimientos de ese tiempo, pues permitían llevar, ¿verdad? La batalla entre 2 ejércitos, las batallas que tenía Israel con los filisteos, con los moabitas, con los amalecitas, con los madianitas, con los mismos edomitas, etcétera, con los mismos asirios al principio. Eran batallas pues nada más de cuerpo a cuerpo, sí, de fuerza, nada más, de un hombre contra otro, de un guerrero valiente contra otro. Pero el método de los asirios, hermanos, era violento desmedidamente, ¿sí? Ellos ejercían mucha violencia, mucha presión psicológica, mataban, desmembraban. No era suficiente para ellos con derrotar a un enemigo, ¿sí? Lo querían humillar, lo querían aplastar, lo querían desmembrar, hermanos. Hacían cosas horribles, cosas terribles cuando ellos atacaban, cuando ellos gobernaban, ¿sí? O sea, no solamente que lo hicieran durante la batalla para conquistar, por ejemplo, en este caso al reino de Israel, al reino del norte, ¿sí?
de las 10 tribus que pertenecían al reino del norte. No solamente para eso, hermanos, sino que una vez ya teniéndolos pues subyugados, hermanos, esa violencia seguía y seguía y seguía. Entonces, este libro de Nahum, hermanos, condena precisamente y habla precisamente de que esa violencia, de que ese salvajismo, ¿sí?, esa opresión que ejercían, ¿sí?, cómo subyugaban, cómo gobernaban a las naciones que ellos dominaban, era lo que los iba a llevar a tener un fin desastroso, ¿sí? Ahí es cuando uno entiende, hermanos, por ejemplo, que un hombre como Jonás detestara a los asirios, hermanos. Esa era la razón por la cual Jonás no los quería. A pesar de que cuando Jonás predicó, Asiria todavía no tomaba cautivo al reino de Israel, ya eran violentos, ya eran salvajes, ya golpeaban, ya maltrataban al pueblo de Israel en diferentes guerras que tenían, ¿sí? El cautiverio del reino del norte de Israel hacia Siria se dio en el año 722 a.C., en la caída de Samaria. Fue cuando ellos llegaron y tomaron el reino del norte y se los llevaron cautivos. Entonces, la caída de Asiria, la caída de Nínive, se dio en el año, déjenme ver, me adelanté aquí bastante, en el año 612 a.C., y cuando el imperio babilónico se levantó y los derrotó, ¿sí? Vemos aquí que la caída de Nínive fue un castigo del Señor a causa de la extrema violencia, que ejercían los asirios sobre los pueblos que gobernaban, ¿sí? Ya lo decíamos. Entonces, hermanos, este libro, este es un tema, hermanos, vamos a entrar un poquito más en contexto. Los profetas menores, los mayores también, están ordenados, hermanos, de una manera cronológica, ¿sí? Es decir, Oseas, Joel, Amós fueron los primeros profetas menores que empezaron a predicar la palabra después de que Elías y Eliseo ejercieran su ministerio. Después vinieron ellos. Entonces aquí con Nahum, hermanos, ya empieza una etapa, hermanos, en la que el pueblo de Dios ya había caído. Miqueas todavía es de antes de que el reino del sur de Judá fuera tomado y fuera llevado, ¿sí? Pero Nahum, hermanos, ya estaba aquí muy cerca, en el 612, cuando cayó Nínive, ya estaba muy cerca la invasión de Babilonia hacia Jerusalén. La invasión de Babilonia hacia Jerusalén, empezó en el año 605 a.C. Entonces, aquí ya estaban a 7 años de que los mismos babilónicos fueran e invadieran el reino del sur, ¿sí? ¿Qué pasó aquí? Pues Asiria, como lo comentaba, fue un reino poderoso, ¿sí? Un reino que empezó a acumular territorios, entre ellos el de Babilonia, ¿sí? Pues después los babilonios, que también eran un reino sometido bajo el yugo de los asirios, pues empezaron a armar una revolución, empezaron a armar una guerra interna, se levantaron fuertemente en armas y destruyeron a los asirios, ¿sí? Entonces, todos los territorios que eran de Asiria los tomó Babilonia, y ahí Babilonia se empezó a extender, se empezó a expandir bajo el reinado de Nabucodonosor. ¿Esto qué quiere decir? Que el reino del norte, el reino de Israel, que fue tomado originalmente por Asiria, una vez que Babilonia derrota a Asiria, el imperio del norte queda ahora siendo esclavo, siendo cautivo por Babilonia, ya no por Asiria, porque ahora quien gobernaba era Babilonia, era Nabucodonosor, ¿sí? Entonces, los profetas menores vivieron otras etapas, hermanos. Estos, sobre todo estos 6 que vamos a estudiar hoy, vivieron ya las últimas etapas de libertad de lo que quedaba del pueblo, ¿sí? O de lo que quedaba de la parte del pueblo de Israel que quedaba libre, que era el reino de Judá, ¿sí? Nahum pues vivió todavía esa etapa de libertad en Judá, pero ya estaba, como lo vimos, a unos años de que Babilonia viniera también a tomarlo, ¿sí? Este libro, lo decíamos, solo tiene 3 capítulos y se puede dividir en las mismas 3 partes, ¿sí? El primer capítulo, hermanos, vemos precisamente al Señor confrontando a sus enemigos con poder. El primer capítulo, hermanos, de Nahum, el primero de Miqueas, el primero de Nahum, el último de Habacuc, son
una versión muy similar o una visión que tienen los profetas muy similar a lo que pasó en el monte Sinaí cuando el Señor estaba con Moisés dándole las tablas de la ley, ¿sí? De que estaba nublado, había truenos, la tierra temblaba cuando el Señor hablaba, cuando el Señor se manifestaba ahí hablando con Moisés. Entonces, este primer capítulo de Nahum recuerda mucho, hermanos, a esa escena así en el monte Sinaí, antes de que recibieran las tablas de la ley, cuando Moisés, estando en la presencia del Señor, el pueblo estaba abajo idolatrando al becerro de oro, construyendo el becerro de oro. Entonces, una escena muy similar en la que el Señor viene y habla. La palabra que da en ese momento es de que, pues retando, ¿verdad? Como dice aquí, confrontando a sus enemigos acerca del por qué lo oprimen a su pueblo o acerca de por qué son tan violentos. Una característica que tiene, hermanos, este primer capítulo es que no habla específicamente de un imperio, ¿sí? Sino que habla el Señor en contra de todos sus enemigos en general. En cambio, en el segundo capítulo sí nos habla acerca de la batalla, de cómo será la batalla de Nínive y el derrocamiento de la ciudad en etapas progresivas, es decir, poco a poco. El segundo capítulo sí nos habla de cómo se van a formar los ejércitos, que primero van a venir, por ejemplo, toda la infantería, sí, todos los hombres de a pie van a venir, y luego los carros y los escudos, y van a pelear, y la ciudad poco a poco va a ir siendo destruida, va a ir siendo tomada. Aquí sí ya el Señor nos habla específicamente de una batalla que se dio en Nínive, cuando Babilonia invadió Nínive, que era la capital del imperio, y la fue destruyendo de a poco hasta quedarse con ella en el año 612, como lo hizo con Jerusalén, ¿sí? Con Jerusalén el sitio duró desde el año 605 hasta el año 587. 586 fue cuando cayó. Poco a poco Babilonia fue menguando en las defensas de la ciudad hasta que la destruyeron y tomaron pues a Jerusalén. Así lo hicieron también con Nínive, si eran estrategias de guerra que se usaban en ese tiempo. Y el tercer capítulo pues nos habla de la caída total del imperio asirio. De la misma manera en como ellos se levantaron, así cayeron. ¿Cómo? Violentamente. Es decir, ellos se levantaron con fuerza desmedida, con violencia extrema, maltratando, sí, martirizando, mutilando a sus enemigos, pues de esa misma manera cayeron, ¿sí? Y un mensaje muy importante, hermanos, que tenemos en este libro es los ciclos de violencia que se van presentando siempre cuando el hombre quiere tener poder, ¿sí? Aquí empezamos con Asiria, luego viene Babilonia, luego a Babilonia lo conquistan los persas, luego a los persas pues viene Alejandro Magno con el imperio helénico, ¿sí? Greco-macedonio, derrotan a Persia, luego vienen los romanos, y que también por medio de violencia, de mucha violencia, derrotan el imperio griego, el imperio helénico de Alejandro Magno. Luego Roma es también invadida con violencia por medio de lo que ellos llamaban bárbaros, ¿sí? Principalmente el imperio otomano es quien marca la derrota final del imperio romano, ¿sí? El imperio otomano prácticamente perduró hasta la Primera Guerra Mundial, donde fueron ya derrotados por los ingleses, etcétera, hermanos. Siempre ha habido así un ciclo de violencia, ¿sí? Tal vez en estos días no lo vemos, no hay una guerra así clara, con armamento, de un imperio que se quiera adueñar. Pero pues sabemos que las guerras que están utilizando actualmente no necesariamente tienen que ver con armas, ¿verdad? Con violencia física, sino hay otro tipo de violencias, de tácticas que están usando para tener el control de las personas. Pero esto siempre ha sucedido, hermanos. Y el mensaje importante es que el Señor nunca va a permitir, hermanos, a pesar de lo que esté pasando, nunca va a permitir que estos enemigos, que estos pueblos malvados, hermanos, violentos, reinen por siempre. Amén. El Señor no va a permitir que la maldad gane, hermanos. Es por eso que constantemente se están destruyendo y destruyendo y destruyendo y destruyendo. Les digo, hasta ahora que parece que estamos en paz, al menos militarmente, pero el ser humano siempre tiene o tiende a repetir ese ciclo.
¿sí? Siempre tiende a ir a buscar ser más que el otro, lográndolo como sea. Pero el Señor, hermanos, por su misericordia, por su gracia, no lo permite. Amén. Y de esto trata el libro de Nahum, un libro pequeñito que les digo, no necesariamente está dirigido al pueblo de Israel, sino a la nación de Asiria, pero obviamente pues al hablar el Señor de la destrucción de uno de los enemigos más violentos que tuvo el pueblo de Dios, pues le da de esta manera ánimos y le reconforta las vidas de los israelitas que estaban siendo pues oprimidos y estaban cautivos, ¿verdad? El Señor, hermanos, fíjense, este libro nos permite ver cómo el Señor sí se aflige, hermanos, al Señor sí le duele, sí le importa el sufrimiento de las personas, y es por eso que todas estas naciones impías han ido siendo destruidas, ¿sí? Destruidas, destruidas, destruidas una tras otra. Amén, hermanos, y al final sabemos que en la batalla del Armagedón, pues van a ser destruidas todas ya para siempre. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Pasemos entonces a nuestro siguiente libro, que es el del profeta Habacuc. ¿Sí? Como lo vemos ahí en hebreo, es Habacuc. Un libro, hermanos, que también nada más tiene 3 capítulos, pero que a pesar de eso está lleno de muchísima enseñanza, ¿sí? Habacuc vivió en los últimos días, les mencionaba, en los últimos años libres del reino de Judá antes de la caída de Babilonia. Él fue, por ejemplo, contemporáneo de Jeremías, ¿sí? De Nahum también. Este libro, hermanos, tiene una peculiaridad de que las palabras de Habacuc no van necesariamente dirigidas hacia el pueblo de Israel, igual que el anterior, igual que el de Nahum. Habacuc no le habla al pueblo, ¿sí? El libro de Habacuc tiene la característica o tiene la estructura de que es una queja o es un diálogo del profeta directamente hacia con el Señor, ¿sí? Es una plática, les mencionaba, en forma de queja por parte de Habacuc, obviamente, de él hacia con el Señor, y pues vienen las respuestas del Señor, ¿sí? Del Señor hacia Habacuc. En ningún momento habla en contra del pueblo, o sea, refiriéndose específicamente a que, oye Israel, oye Judá, mira lo que estás haciendo, no está bien, no. Sí menciona eso, pero hablando con el Señor directamente. Sí es un diálogo entre el profeta y el Señor. Fíjense, lo mencionábamos aquí, si las palabras del profeta no son contra el pueblo idólatra y pecador, que sí lo era Judá, que sí lo era la ciudad de Jerusalén, por eso cayeron, sino que es un diálogo queja, ¿sí? Con Dios, pidiéndole que haga algo ante tanta injusticia. Ese es el libro de Habacuc, ¿sí? Habacuc vivió en los últimos años, donde después de las reformas del rey Josías, pues muere el rey, y todo lo que él había hecho, hermanos, no sirvió de nada, porque el pueblo seguía con la idolatría metida en su corazón y volvieron a lo mismo, ¿sí? Entonces, fíjense, él primero ve cómo a su alrededor precisamente todas estas secuelas que quedaron, hermanos, después de la muerte de Josías, que trató de llevar nuevamente al pueblo hacia la presencia del Señor, pero él se da cuenta que todo a su alrededor es corrupto, ¿sí? Miren, déjenme les leo aquí un poquito de lo que anoté. Habacuc veía, hermanos, cómo la Torá era ignorada y deshonrada con el consentimiento de los sacerdotes, hermanos, de los gobernantes, de los líderes corruptos de Judá, ¿sí? Entonces Habacuc veía, hermanos, que había idolatría, había fornicación, había adulterio, había asesinatos, hermanos, había robos, había envidias. El corazón de la gente estaba podrido, hermanos, sí, estaba lleno de pura cochinada, de pura maldad. Entonces eso a Habacuc, hermanos, le pesaba, así como un hombre de Dios que era él, porque aquí, recuerden, aquí estamos viendo nada más lo que él escribió, pero su ministerio pues abarca más, ¿sí? Es más allá de estos 3 capítulos. Entonces, él se decide un día a hablar con el Señor, ¿sí? A reclamarle, a quejarse. Señor, es que
Literalmente es lo que dice, es que no ves, Señor, todo lo que está pasando aquí alrededor. Miren, vamos ahí al libro de Habacuc. Búsquenlo, hermanos, es el octavo de los profetas menores. Habacuc capítulo 1, versículo 2, fíjense. Vamos a leer nada más el versículo 2 y el versículo 3 para que nos demos cuenta de en qué tono fue escrito el libro de Habacuc. Bien, hermanos, ya estamos ahí. Yo sé que nos cuesta un poquito de trabajo encontrar estos libros, hermanos. Si es así, pues busquémoslo acá en el índice de nuestras Biblias, al inicio de las mismas. Pero pues está después de Nahum, después de Miqueas. Ahí está el libro de Habacuc, ¿sí? Dice, en el capítulo 1, versículos 2 y 3, dice: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. ¿Sí? Es un reclamo, hermanos. Sí, es una pregunta, pero en forma de reclamo, sí, porque Habacuc le dice: Señor, es que ¿por qué me permites ver esto? Si yo soy tu siervo, si tú eres santo, si tú nos has llamado como pueblo, como iglesia, a ser santos, ¿por qué me rodea tanta maldad? ¿Por qué permites que yo la vea, Señor? ¿Sí? Esa es la primera queja. Luego viene la respuesta del Señor, donde el Señor le dice: yo sé lo que está pasando, ¿sí? Yo estoy viendo lo que está pasando, ¿sí? Dice, Dios le contesta de que está consciente de la situación, ¿sí? De tanta maldad, de tanto pecado, de tanta inmundicia que hay a su alrededor, y le hace saber a Habacuc, que él ya tiene preparado un castigo para Israel. ¿Y cuál es ese castigo? Pues la destrucción de Jerusalén por medio del imperio babilónico, ¿sí? Cuando hablo de Israel, pues me refiero a todo el territorio. Aunque el territorio del norte ya estaba cautivo, quedaba el reino de Judá, pues ya venía, hermanos, el castigo para ellos. Dice el Señor: yo sé lo que está pasando, yo entiendo lo que tú estás viviendo, no soy indiferente, no me es indiferente la situación de pecado que está viviendo mi pueblo, y van a ser castigados. ¿Sí? Fíjense, ahí mismo en el capítulo 1, adelantito dice, en el versículo 6, dice: porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. ¿Sí? Amén, hermanos. Ahí viene la respuesta del Señor, y entonces vemos ese diálogo entre Habacuc y entre el Señor, entre Dios, entre Jehová, ¿sí? Después que viene esta contestación del Señor, entonces Habacuc, hermanos, se vuelve a quejar. Le dice: no, Señor, es que ¿cómo vas a permitir que Babilonia sea quien nos castigue si ellos son peores que nosotros? Y el mismo Señor lo dice aquí: es una nación cruel y presurosa que camina por todo lo ancho de la tierra, tomando lo que no es suyo, ¿sí? Habitando en moradas ajenas. Entonces lo vemos aquí, ¿sí? La primera parte del capítulo 1, capítulo 1, versículo 1 al 2, 5, es el inicio del diálogo de Habacuc con Dios, donde se queja de que la vida en Israel se ha vuelto horrible, ¿sí? Por la preeminencia del pecado. El Señor responde que conoce la corrupción y que está levantando a Babilonia para castigarlos. Esa es la primera parte, ¿sí? La segunda parte, hermanos, pues es donde les decía, aquí todavía es donde les decía lo que viene incluido, lo que yo les decía de el reclamo que hace otra vez Habacuc, de decir: no, Señor, es que ellos son peores que nosotros, ¿cómo es que ellos van a ser nuestro castigo? ¿Sí? Y el Señor contesta, ¿sí? Contesta que con 5 ayes, estos ayes, hermanos, déjenme les digo de qué son. Son 5 ayes dirigidos a la conducta de los malvados, en este caso a Babilonia, ¿sí? Babilonia, fíjense que ya no nada más era militarmente cruel y violenta, sino que ejercía otros métodos de control sobre el pueblo. El primero de ellos era el económico, ¿sí? Los 2 primeros ayes tienen que ver con lo económico.
Es decir, cómo se cobraban intereses de más, impuestos de más a los más pobres para tenerlos sometidos, para que siguieran trabajando y trabajando y trabajando y nunca ganaran nada, hermanos. Esa era otra táctica que Babilonia usaba, además de la violencia. Sí, ellos usaban la violencia para conquistar, pero ya teniendo la conquista usaban estos otros métodos, ¿sí? En lo económico primeramente, después la esclavitud, porque dice la palabra que trataban a las personas como animales, ¿sí? Igual los golpeaban. El ser esclavo era algo terrible, hermanos, para esa época, bueno, para cualquier época, ¿verdad? Pero en ese tiempo, pues, ¿cuáles derechos humanos? ¿Cuál carta de los derechos humanos? No había nada, hermanos, nadie los defendía, así era lo normal, ese era el método con el que alguien demostraba tener más poder. ¿Cuántos esclavos tienes? Y yo te diré qué tan poderoso eres. Sí, el esclavismo, la esclavitud, era el método comercial, hermanos, con el que se medía la riqueza. Entonces era terrible, los trataban muy mal a los esclavos. Otra de ellas era la irresponsabilidad de los gobernantes que caían en excesos, ¿sí? Que eran alcohólicos, eran fornicarios, que hacían fiestas sin control, hermanos. Mientras que el pueblo se moría de hambre, mientras que el pueblo tenía que trabajar de sol a sol para pagar impuestos, pues los gobernantes los usaban, hermanos, de mala manera, los usaban para sus fiestas, para sus placeres, para sus deleites. Y el último de los ayes, ¿sí? Es acerca de la idolatría, ¿sí? La idolatría, que era una base, era un pilar fundamental de estos imperios, un pilar, hermanos, que sostenía a estos imperios completos. Por eso es que cuando viene la palabra del Señor, por ejemplo, por medio del profeta Daniel, a un rey como Nabucodonosor, a su hijo Belsasar, que ven la escritura en la pared, que Nabucodonosor tiene estos sueños, hermanos, que no entiende. Cuando el Señor le habla por medio del profeta Daniel, le dice que va a ser como una bestia del campo. Cuando le habla al rey sirio, al rey Darío, por eso es que para ellos fue algo impactante, hermanos, el saber que un Dios, o el escuchar tan vívidamente a un Dios, ¿sí? Porque sabemos que sus ídolos no les contestaban, que sus ídolos no les hablaban. Entonces, cuando de repente viene un sueño, viene una escritura con la mano en la pared, hermanos, viene un testimonio tremendo como el de Daniel, pues estos reyes idólatras se quedan sorprendidos, ¿sí? Y el Señor pues condena también en esta parte la idolatría del pueblo. Amén, hermanos. Y por otra parte, la tercera parte, valga la redundancia, es una oración del profeta en la que le ruega al Señor que haga caer a las naciones injustas que oprimen a otros más débiles, ¿sí? Aquí ya después de que Habacuc entiende, hermanos, que el Señor lo hace ver que sí va a castigar a Israel usando un imperio cruel y presuroso, o sea, un imperio cruel y malvado como el de Babilonia, sí los va a usar para castigarlos, pero aquí Él le hace ver, hermanos, Él nos hace ver que eso que está usando no es que esté a favor de ellos, ¿sí? Estos ayes, hermanos, muy importante y que nos quede bien claro, hermanos, los ayes son el reclamo de parte del Señor hacia los babilonios, es la confrontación hacia ellos de decirles, sí los estoy usando para que castiguen a mi pueblo, pero no estoy de acuerdo con lo que ustedes hacen, ¿sí? Condena lo que ellos hacen y a final de cuentas tiene consecuencias, a final de cuentas el imperio es destruido, ¿sí? A causa de sus excesos, el imperio es destruido. Entonces es bien importante, hermanos, que entendamos ¿por qué el Señor usaba otras naciones, hermanos? Pues porque no podía usarlos entre ellos mismos, ¿sí? O sea, no podía levantar a alguien que los matara a todos, sino que pues toman naciones extranjeras, vienen, derrotan, llevan cautivo al pueblo, pero el Señor no respalda sus métodos, y eso es bien importante, y es por eso que Habacuc al final le ruega al Señor esto, ¿sí? Que haga caer a esas naciones, hermanos, y hasta el día de hoy el Señor tiene el control, amén. Tengamos fe, hermanos, en que todo esto que está pasando, el Señor no va a permitir, hermanos, que
todas estas personas malvadas que maquinan cosas terribles a escondidas, a espaldas de la gente, hermanos, el Señor no va a permitir que ellos, con su anticristo, con su falso profeta, controlen el mundo. No va a permitir que ganen, hermanos. ¿Sí? Los usa para disciplinarnos, para castigarnos, pero Él no va a permitir que la maldad gane. Amén, hermanos. Y de eso, hermanos, están llenos estos últimos 6 libros de los pequeños profetas, de los profetas menores, ¿sí? Tengamos esa fe, hermanos, esa esperanza de que todo está difícil, sí. De que todo se ve gris, todo se ve negro, hermanos, ya ni siquiera gris, ya se ve negro. Pero el Señor no va a permitir, hermanos, que las tinieblas ganen. Amén. Y esa es la oración con la que Habacuc se despide aquí en el capítulo 3 de su libro. Luego viene el libro del profeta Sofonías o el profeta Sefanyahu, que también vivió, él fue contemporáneo de Jeremías. Por eso que les decía que están más o menos en orden cronológico, porque Sofonías, Josías también, vivieron un poquito antes que Nahum y que Habacuc, ¿sí? La reforma de Josías lo veíamos hace 2 semanas, en el tema de los profetas mayores, un rey que decidió, hermanos, seguir la ley y llevar al pueblo a obedecer a Dios, apoyado por el profeta Jeremías, pero también apoyado, en este caso, por el profeta Sofonías. Entonces, Sofonías, hermanos, al igual que Habacuc, al igual que Nahum, al igual que Jeremías, veían la maldad y la idolatría que había en el pueblo, ¿sí? Los exhortaba a aprender de lo vivido por el reino del norte, por el reino de Israel. Les decía, miren, es que aprendan, porque Israel ya se fue cautivo, a Israel ya vinieron los asirios, ¿sí? A destruirlos y a llevárselos. Aprendan, por favor, porque nosotros somos los siguientes, ¿sí? Era una exhortación de Sofonías con la esperanza de que el pueblo se arrepintiera, de que el pueblo quisiera volver al camino del Señor, pero no fue así, hermanos, ¿sí? 100 años antes, pues, el pueblo de Israel, el reino de Israel había sido llevado cautivo por el imperio asirio, y Sofonías los ponía como ejemplo, pero el reino de Judá no quiso entender. Amén, hermanos. Y bueno, ¿de qué nos habla este libro? En la primera parte, hermanos, se enfoca precisamente en el juicio de Jehová que vendrá sobre Judá y Jerusalén, ¿sí? Sofonías veía ya la situación sin remedio, ¿sí? A pesar de eso no dejaba de predicar, ¿sí? A pesar de eso no dejaba de exhortar, hermanos. Es muy importante porque Sofonías tuvo esa característica de que él sí llamó al pueblo a arrepentimiento, a que quienes no quisieran vivir toda la destrucción que iba a haber, ¿sí? Todo acerca del juicio del Señor que iba a venir sobre Jerusalén, que se arrepintieran y volvieran, hermanos, al camino del Señor. Sofonías, hermanos, ayudó a que un pequeño remanente permaneciera fiel al Señor. Los exhortó, hermanos, los llamó nuevamente a arrepentimiento, a seguir el camino del Señor, a no seguir el camino de sus padres, de matar a los profetas, de sus hermanos del norte, de desobedecer, de ser un pueblo totalmente idólatra y ser castigado. Y un pequeño remanente, hermanos, fue rescatado gracias a la predicación de Sofonías, ¿sí? Este libro, hermanos, todos los libros, pero en esta parte, pues tiene mucho, es una simbología, hermanos, o tiene mucho paralelismo con lo que va a pasar en los últimos tiempos y con ese último remanente, con los 144,000 del pueblo de Israel. Ojo, recordemos que ese remanente es del pueblo de Israel, que va a ser apartado, que va a ser guardado como el último remanente fiel a Jehová, los 12,000 de cada tribu. Entonces esto, hermanos, que hizo Sofonías nos recuerda mucho a lo que va a pasar, ¿sí? En unos años, de que Sofonías, por medio de su predicación, exhorta al pueblo, salva a un pequeño remanente de toda la bestialidad que iba a vivir Jerusalén, hermanos, como los 144,000 van a ser salvados de toda la brutalidad que el anticristo va a ejercer sobre el pueblo de Israel. Pues así Sofonías, hermanos, salvó a este pequeño remanente, ¿sí?
La segunda parte de su libro es precisamente acerca del juicio sobre las naciones vecinas. Ese es otro punto muy importante, hermanos, del libro de Sofonías. Fíjense, Sofonías estuvo amonestando a los líderes corruptos acerca de la destrucción inevitable que vendría y que sería la única forma de limpiar a Jerusalén. Es decir, Sofonías veía, hermanos, porque él ya lo veía como algo inminente, algo que estaba aquí ya en la puerta. A pesar de eso, los exhortaba a que se arrepintieran y les decía que si no cambiaban, la única forma en la que esa ciudad, en la que su familia, sus familias iban a poder ser purificadas, era mediante la destrucción de Jerusalén. Es por eso, hermanos, que el Señor permitió la destrucción de Jerusalén, porque estaba lleno de lugares altos, es decir, de altares, de lugares donde se dedicaba incienso, ofrendas, sacrificios, holocaustos a dioses paganos, hermanos. Estaba llena Jerusalén, ¿sí? Y lo peor es que un día iban al templo, se iba a llevar sacrificio al Señor, y al día siguiente o ese mismo día en la tarde iban al templo, al lugar alto, al altar del dios pagano, hermanos. Tenían sus pequeños ídolos en sus casas, hermanos, en sus altares, les tenían altares en sus casas. Entonces, Sofonías veía, el Señor le hizo ver que la única forma posible de limpiar todo eso, de acabar con toda la idolatría, era destruyendo la ciudad. Sofonías lo advirtió y a pesar de eso el pueblo no hizo caso, o la mayoría de ellos, ¿sí? Fíjense, él veía también lo que ya hemos visto en otros ejemplos que ya nos han enseñado nuestro pastor, el hermano Oscar, en los domingos, acerca de la corrupción que ya había, por ejemplo, cuando se iba a ofrecer sacrificio al templo, ¿sí? Se llevaban animales defectuosos, hermanos, animales impuros, y así se permitía que se llevara a cabo la ofrenda. Cuando el Señor puso las características de cada animal a ser presentado, pero a los sacerdotes no les importaba. Los sacerdotes lo que querían, hermanos, pues era seguir teniendo poder, era seguir teniendo un estatus, hermanos. Y eso, pues todavía hasta los días de nuestro Señor Jesucristo se siguió viviendo, se siguió pues experimentando, ¿sí? La corrupción, que sabemos que los sacerdotes no aceptaban animales que no fueran comprados en ciertos lugares, y que esos lugares pues le pertenecían al sumo sacerdote, ¿verdad? O sea, estaba haciendo un negocio redondo ahí. Pues en los tiempos de Sofonías era algo similar, ¿sí? Aceptaban cualquier animal. Pero también si la gente no tenía dónde comprar, pues le decían dónde había animales, o si no tenía animales les decían dónde comprarlos, y pues era también un negocio, ¿sí? Una red de corrupción tremenda. Y la única forma de acabar con esto pues fue con la destrucción de Jerusalén, ¿sí? Fíjense, Sofonías junto con el Señor logran formar un remanente fiel, hermanos, ¿sí? Una parte, como ya lo mencionábamos, del pueblo que se salva, y al final viene la tercera parte, ¿sí? Habla de la esperanza que hay para Jerusalén después del juicio de Dios. Al final, Sofonías también les dice lo mismo que los otros dos profetas: sí, el Señor los va a destruir, sí, el Señor los va a castigar, pero también los va a restaurar, ¿sí? Como lo hemos visto también en los profetas anteriores y en los profetas mayores también, ¿sí? También los va a restaurar, y no solamente a ustedes, sino que la salvación es para todas las naciones que están a su alrededor, es para todo el pueblo que está a su alrededor. Y al final todos estaremos reunidos como una sola familia, como un solo cuerpo, como una sola congregación, una iglesia en Jerusalén, en la nueva Jerusalén. Otra visión más, otra analogía más de Sofonías con lo que pasará en los últimos tiempos, ¿sí, hermanos? Es un libro también muy pequeño, un libro de 3 capítulos también, pero pues lleno de una enseñanza, hermanos, de enseñanzas también proféticas para el futuro muy importantes, ¿sí? Si queremos a veces entender dónde están las bases de todo lo que se nos ha enseñado acerca de los últimos tiempos, hermanos, yo les recomiendo que lean estos libros, ¿sí? Sobre todo estos últimos 6 profetas menores, junto con Miqueas también, están muy llenos, hermanos, de estas visiones, de estos paralelismos. Vamos a encontrar muchos paralelismos de lo que pasó en ese tiempo con lo que viene, ¿sí? Con lo que está por pasar. Y vamos con nuestro cuarto libro, el libro del profeta Ageo, ¿sí? Siguiendo con el orden cronológico de los libros, ¿sí? Es un nombre muy particular
en hebreo, sí, Haggai. Solo son 2 capítulos, es un libro pequeñito, sí, después del de Abdías, pues el de Ageo es el segundo más pequeño. Fue escrito en el periodo posexílico. ¿Esto qué quiere decir? Pues una vez que el pueblo regresó de los 70 años de cautiverio en Babilonia. Recordemos que el imperio persa permitió el regreso de todo Israel, ahora sí, del reino del norte, tanto el del sur, porque ya los dos estaban bajo el gobierno del imperio persa. Ellos permitieron que regresaran, ¿sí? Por el edicto del rey Darío, que dijo, bueno, vayan a Jerusalén, reconstruyan la ciudad, reconstruyan el templo. Pues Ageo, hermanos, es de estos profetas, él junto con Zacarías, que es el que sigue, estuvieron ahí, hermanos, ¿sí? Fueron de los que regresaron del exilio, volvieron a Jerusalén y empezaron a trabajar en la reconstrucción del pueblo, ¿sí? Aquí lo vemos, Ageo trabajó junto con Zacarías para exhortar al pueblo a reconstruir no solo la ciudad, es decir, no solo sus casas, sus propiedades, sus negocios, sus granjas, sus ranchos, etcétera, sino también el culto y la adoración a Dios, restaurar el templo, hermanos, ¿sí? Y así es como empieza el profeta Ageo su libro. Miren, vamos allá al libro del profeta Ageo. Si se les hace más fácil, hermanos, busquen el Evangelio de Mateo, y luego antes de Mateo está Malaquías, Zacarías, y luego está Ageo, ¿sí? Creo que es más fácil encontrar el libro de Mateo y luego irnos hacia atrás, ¿verdad? Ahí está el libro de Ageo, dice, fíjense, en el libro de Ageo, capítulo 1, hermanos, vamos a leer, desde el versículo 1, hasta el 4, dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Un paréntesis aquí, hermanos, porque vamos a ver mucho estos nombres a partir de ahora. En este libro y en el de Zacarías. Zorobabel, hermanos, era gobernador de Judá, era un descendiente de David, ¿sí? Era del linaje de David, es por eso que él era, pues ya no el rey de Judá, pero sí un gobernador, era la persona más importante políticamente hablando en Judá. Y también de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Josué y Zorobabel fueron dos piezas importantes en la reconstrucción de aquella Jerusalén, diciendo, versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, ¿sí? Es decir, es una exhortación del Señor, hermanos, al pueblo, de que cuando ellos regresaron a Jerusalén, hermanos, en general a las ciudades, pero principalmente a Jerusalén, que es donde estaba el templo, se dedicaron a reconstruir lo suyo, a reconstruir su vida, ¿sí? Sus recursos, su dinero, su fuerza, su tiempo, lo invirtieron directamente, hermanos, en reconstruir su casa, en reconstruir sus molinos, en reconstruir sus graneros, en reconstruir los establos para sus animales, en volver a sembrar la tierra, hermanos. Eso fue lo que hicieron en cuanto llegaron. Entonces Zacarías, pero en este caso Ageo, por medio del Señor es usado para decirles, es que no es tiempo todavía de que ustedes se dediquen nada más a reconstruir sus casas, es necesario también reconstruir, ¿sí? Restaurar el culto y la adoración a Dios. ¿Cómo? Pues por medio de la reconstrucción del templo. Y es aquí que por medio de, fíjense, son muchos personajes aquí involucrados, Ageo y Zacarías hablando por parte del Señor, pero junto con Esdras, por ejemplo, si lo recuerdan, hermanos, Esdras fue una parte también muy importante, ¿sí? Para que el pueblo regresara. Él era copero del rey, él era una persona influyente, hermanos, una persona de confianza. Pues Esdras también estuvo ahí junto con Ageo. Nehemías estuvo ahí, Zorobabel, que ya lo decíamos, descendiente de David, del linaje de David, y Josué, el sumo sacerdote, ¿sí? De la familia de Aarón. Ellos fueron, hermanos, quienes impulsaron al pueblo a reconstruir la ciudad, a reconstruir el templo y a volver a llevar los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos
al altar del templo en el Señor, ¿sí? Entonces, estos dos capítulos, hermanos, se pueden dividir de la siguiente manera. La primera, como ya lo leímos en estos 4 versículos, es una acusación por parte del profeta al pueblo por tener las prioridades equivocadas, ¿sí? O sea, primero se enfocaron en ellos y se olvidaron, hermanos, de lo más importante, que era el culto a Jehová, ¿sí? Después, cuando el pueblo se arrepiente, pues viene la reconstrucción y la gloria del nuevo templo. Aquí, ¿qué pasa? Que muchas de las personas, hermanos, que habían vivido antes del exilio, ¿sí?, que conocieron el templo de Salomón, la hermosura del templo de Salomón, hermanos, quedaron decepcionadas cuando vieron el nuevo templo porque no se le parecía en nada. Obviamente, eran un pueblo esclavo que venía regresando, acababan de ser liberados, no tenían los recursos, no tenían las riquezas, hermanos, ni la más mínima parte de lo que tenía Salomón, de lo que además David también, su padre, le había juntado, ¿sí? Le había dejado a Salomón listo para que construyera el templo. Pero el Señor les da la promesa de que el templo va a tener nuevamente su gloria, y esta gloria, hermanos, se dio muchísimos años después por medio del rey Herodes. Es por eso que al segundo templo se le conocía como el templo de Herodes. Históricamente se le conoce como el pueblo de Herodes, no porque lo haya construido, sino porque él lo volvió a exaltar, ¿sí? Lo volvió a embellecer. Después viene una reprensión contra la infidelidad del pueblo y una promesa de Jehová a Zorobabel de que el linaje de David iba a permanecer por muchos años más. ¿Por qué? Porque Jehová así se lo había prometido al rey David precisamente, ¿sí? Este es un libro pequeño del profeta Ageo, es un tema sencillo, aquí sí es directamente contra el pueblo, de decirles pues que si quieren tener la nueva gloria, si quieren que Jerusalén sea igual de hermosa, si quieren volver a ser una nación fuerte, pues hay que ser fieles al Señor. Sí, no ahondo más porque el siguiente libro es muy parecido, que es el libro de Zacarías, ¿sí? Secaryahu. Comenzó unos meses después que Ageo, ¿sí? Eran contemporáneos. Y al igual que él, dedicó una parte importante de su palabra, de su ministerio, al llamado hacia la reconstrucción de Jerusalén. Fíjense que el libro de Zacarías, hermanos, les mencionaba, es un libro de 14 capítulos, pero son capítulos muy pequeños, hermanos. También yo creo que es un libro que en un día podemos terminar de leer, pero tal vez no de asimilar, ¿verdad?, lo que viene ahí escrito. El libro de Zacarías, fíjense, de los profetas menores, este es el libro que está más lleno de visiones, hermanos, acerca de Israel, de su pueblo, de lo que pasó en ese entonces, de lo que va a pasar, hermanos, en un futuro, en unos años, ya no muy lejano, ¿verdad? Y tiene una estructura muy particular que ahorita voy a hacer mi máximo esfuerzo, hermanos. Pongan mucha atención, sí les pido mucha atención en este libro, porque es un libro muy especial. Es un libro que les digo, también cuando lo estaba leyendo me gustó mucho, me habló mucho el Señor, y ahorita lo vamos a ir entendiendo poco a poco, lo vamos a ir desmenuzando. Ahí, perdonen, hermanos, disculpen si de repente leo, pero es que son muchas visiones, son muchos significados que iremos desglosando poco a poco, ¿sí? Este libro, hermanos, tiene una colección de visiones y poesías proféticas relacionadas con la salvación mesiánica, y digamos que este es el tema central de Zacarías, de eso se trata, ¿sí? Obviamente, pues el pueblo de ese entonces, todas estas palabras que Zacarías habló, se las adueñaron, obviamente se las apropiaron, las querían vivir ahí ellos, pero ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó. Sí, o sea, no solamente exhortó al pueblo a la reconstrucción del templo, sino que les dio visión más allá de lo que iba a pasar. ¿Sí? Fíjense, este es uno de los libros más extensos de los profetas menores, ya se los mencionaba, tiene 14 capítulos que se pueden dividir en 5 partes. Ahorita las vamos a ir viendo, hermanos. ¿Sí? Si me permiten ir leyendo mis notas. La primera es una introducción en la que Zacarías reta al pueblo a volverse a Dios y no ser como sus antepasados. Es decir, les mencionaba, el pueblo se queja de que no, es que este templo no es igual, es que la ciudad ya no está igual que antes, como la construyó David, el esplendor que tenía Jerusalén, cuando David la levantó como su capital, cuando Salomón la embelleció, hermanos, ya no era la misma, ¿sí?
Entonces Zacarías les dice, es que no es la misma porque ustedes mismos, sus padres, causaron la destrucción. Sí, como lo veíamos en Sofonías, la única forma de acabar con toda la corrupción, con toda la maldad que había en Jerusalén, fue destruyendo la ciudad por completo, hasta sus cimientos, hermanos. Entonces, pues obviamente no iba a ser lo mismo, es una ciudad que de construirse, hermanos, que se fue construyendo durante cientos de años, pues en unos años, 3, 4, 5 años, 10 años, no era lo mismo, ¿verdad? No era la misma ciudad. Y el pueblo les dice, es que si quieren volver a ver la gloria de la ciudad, si quieren volver a ser ese pueblo victorioso, fuerte, que el Señor respaldaba, no sean como sus antepasados, ¿sí? Desobedientes, corruptos, idólatras, llenos de maldad, llenos de inmundicia en su corazón, que asesinaban a los profetas porque no les gustaba la palabra. Pues no sean así, ¿sí? Así empieza el libro. Y luego viene la parte más importante, hermanos, para mí, ¿verdad? Todo el libro es importante, pero viene aquí una parte importante que empieza en el capítulo 1, versículo 7 hasta el capítulo 6. Sí, prácticamente el capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, los primeros 6 capítulos son esta segunda parte. La segunda parte, hermanos, es una colección, es una sección de 8 visiones ordenadas de forma simétrica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la primera visión y la última están relacionadas, ¿sí? La segunda con la penúltima están relacionadas. La tercera con la sexta están relacionadas y las dos del centro, la cuarta y la quinta, están relacionadas respecto a su contenido. Si estas visiones tratan acerca del exilio, reconstrucción y restauración del reino. Vamos a ver un poquito de qué se trata, hermanos. De igual manera lo pueden ustedes ir buscando en su Biblia. Aquí en el capítulo 1, versículo 7 empieza. Yo, por cuestiones de tiempo, ya saben, hermanos, las voy a ir leyendo de forma resumida. ¿Sí? Miren, la primera y la octava, ¿sí? Es decir, vamos un poquito a ponernos en contexto. Estas 8 visiones fueron dadas en ese orden, ¿sí? 8 así, una tras otra, ¿sí? Eran visiones nocturnas, visiones que el profeta tenía mientras estaba dormido. Y son tienen imágenes, hermanos, pues muy extrañas, ¿verdad? Difíciles de entender, como suelen ser las visiones proféticas que el Señor le daba a sus siervos. Entonces fueron así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? No quiere decir que la 1 y la 8 le hayan sido dadas juntas, no, sino que la 1 era la misma o la misma interpretación que tenía la 8, y luego la 2 con la 7, la 3 con la 6 y la 4 con la 5. Amén, hermanos, me estoy dando a entender, era la misma interpretación, el mismo significado, como lo vimos en el paralelismo, ¿sí? En el sintético. La visión 1 con la visión 8 forman una sola visión, si tal vez se quede más claro. La 2 con la 7 forman una sola visión, la 3 con la 6 forman una sola visión y la 4 con la 5 forman una sola visión. Amén, hermanos. Vamos a ver, miren. Por ejemplo, la primera y la última tratan acerca de 4 jinetes, de 4 carros, que en el nombre de Dios, hermanos, que el Señor los manda a recorrer la tierra, ¿sí? A vigilarla, a patrullarla, a ver cómo está la tierra, ¿sí? Fíjense, eso lo vamos a ver ahí rápidamente para que nos demos una idea, hermanos. Miren, ahí precisamente capítulo 1 de Zacarías, versículo 7, dice: a los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año 2 de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra, y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. ¿Sí? Esa es la visión 1. La 8, hermanos, es muy, muy similar, pero ahí en lugar de un caballo eran carros también tirados por caballos, ¿verdad? Fíjense, capítulo 6 del mismo libro de Zacarías dice: de nuevo alcé mis ojos y miré,
y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. ¿Sí? Esa es parte, hermanos, no es toda, es parte de la 8ª visión. Entonces, si nos fijamos, hermanos, pues son complemento una de la otra, donde se nos enseña cómo el Señor manda, ¿sí? Tiene estos 4 jinetes, si les recuerde algo esto de los jinetes, que van a estar vigilando la tierra. No son los jinetes del Apocalipsis, hermanos, pero son jinetes que el Señor manda a revisar, a patrullar toda la tierra. Son sus ángeles, hermanos, que están siempre vigilando. Es su presencia que está siempre vigilando la tierra, ¿verdad? Que está gobernando la tierra, hermanos. Son la visión 1 y 8, perdón. La 2 y la 7 hablan del pecado pasado de Israel que los llevó al exilio, representado en Asiria y Babilonia. Representa a Asiria y a Babilonia, hermanos, como cuernos. Son 4 cuernos, ¿sí? Y estos 4 cuernos son destruidos por 4 artesanos que representan al imperio persa, que fue quien destruyó a Babilonia, que previamente había destruido a Siria. Y además, ¿sí? La 7ª visión nos habla acerca de una mujer que es metida dentro de una canasta, ¿sí? Un efod, que era un recipiente donde pues vaciaban aceite o grano, etcétera. Ahí llevaban una mujer que es llevada en una canasta por otras 2 mujeres con alas de gaviota, ¿sí? Y que es llevada rumbo a Babilonia, que representa el exilio que vivió el pueblo de Israel en Babilonia, ¿sí? La 3ª y la 6ª visión, o visiones, son acerca de la reconstrucción de Jerusalén, ¿sí? Primero con un hombre midiendo la ciudad, ¿sí? Tomando medidas de la ciudad, y esa es la 3ª. Y la 6ª con un rollo, ¿sí? Que está volando alrededor de la ciudad. ¿Esto qué quiere decir? Que la reconstrucción de la ciudad no solamente fue física, ¿sí? No solamente fue hecha por albañiles, por trabajadores con sus manos, hermanos, sino que el rollo, hermanos, representa la ley, la palabra de Dios. Entonces es una reconstrucción tanto física, material, como espiritual, y esa es la construcción integral que se dio de la ciudad de Jerusalén en el tiempo de Zacarías, Ageo, Zorobabel, Josué, Esdras, Nehemías, ¿sí? ¿Por qué decimos que ese rollo, hermanos, que volaba alrededor de la ciudad es la ley? Porque ese libro, hermanos, ese rollo castigaba a los ladrones, castigaba a los mentirosos, ¿sí? Y ese es el significado de la reconstrucción física y espiritual que el Señor mandó hacer de Jerusalén. ¿Sí? Esas son las visiones 3 y 6. Y por último, la 4 y la 5, que podríamos decir que son las visiones centrales, ¿sí? Una sola dividida en 2, tratan acerca de Josué y Zorobabel. Primero en la visión 4, Josué, hermanos, el sumo sacerdote, descendiente de Aarón, estaba vestido con ropas sucias, que representaban que él llevaba todo el pecado del pueblo sobre sí mismo. ¿A qué nos recuerda, hermanos? ¿Sí? Es un arquetipo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Llevando todo el pecado, toda la maldad sobre él. Pero después, debido a su fidelidad, a su trabajo, ¿sí? Se le dan ropas limpias, hermanos, una ropa reluciente, un turbante nuevo, que lo ponen ya ahora en un lugar de autoridad, ¿sí? ¿Qué pasó con nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Está ahorita con ropas resplandecientes, con una gloria eterna junto al Padre a su diestra, hermanos. Amén. Es una representación de Jesucristo. Y en la otra visión, en la visión 5, se ven 2 árboles, 2 olivos, que están derramando aceite sobre una lámpara de oro,
que tiene un depósito y tiene 7, no es un candelabro, sino es la menorá, es una lámpara diferente que tiene un depósito y tiene 7 lamparitas, por decirlo así, que se van encendiendo con el fuego. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Pues el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es el aceite que mantiene, hermanos, encendida la lámpara, si es la unción del Señor, que mantiene encendida la lámpara que está siendo ministrada sobre la ciudad por estos dos hombres, Josué y Zorobabel. Amén, hermanos. Entonces ahí el Señor nos enseña que la reconstrucción nuevamente no solamente dependía, hermanos, de la fuerza física, de la habilidad, de las matemáticas, de los arquitectos, hermanos, sino que también dependía de estar encendida esa llama del Señor en los corazones de la gente, ¿sí? Esas son la visión 4 y 5. Amén, hermanos. Son visiones hermosas, hermanos. Digo, son muy pequeñitas. Es un libro que, 14 capítulos. ¿Cuándo los voy a leer? Pero son 4 hojas, son 4 o 5 hojas, hermanos, de su Biblia. Entonces, son 14, pero están muy pequeños, ¿sí? Después, hermanos, en el capítulo 7 y 8, que es ya la tercera parte, es una conclusión de las visiones en donde Zacarías exhorta al pueblo a dejar de quejarse y permanecer fieles al pacto. ¿De qué se quejaban? De lo que yo les decía al principio de este libro, hermanos. De que la ciudad no era igual, de que no era la misma, de que el templo pues no estaba igual de bonito, que no era resplandeciente, que no les gustaba cómo había quedado la ciudad, ¿sí? Entonces ellos dicen, es que ya es tiempo de que obedezcamos, ya es tiempo del reino, ya viene el reino de Dios. Y Zacarías les cambia la pregunta y les dice, aquí la pregunta que se debe hacer es que si ustedes están dispuestos a cambiar para participar en el reino de Dios. No es de que si ya viene el reino, ya va a ser el pacto, ya va a ser el arrebatamiento. ¿Cuándo va a ser, hermano? Díganos la fecha. No, hermanos, ¿sí? Aquí Zacarías nos enseña eso. No es que nosotros estemos exigiendo que ya venga, que ya sea, que cuándo, que las señales. No, hermanos. Zacarías dice, prepárense para que cuando llegue el momento estemos listos y entremos al reino de Dios y nos vayamos con el Señor a encontrarnos con Él en las nubes. Amén, hermanos. Así de hermosa es la palabra del Señor, ¿sí? Así de hermosa, hermanos, son sus profecías. Así de hermosa, hermanos, es la promesa de nuestro Señor de que tendremos vida eterna. Amén, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Y luego los últimos capítulos, ¿sí? Ya del 9 al 11 y hasta el 14, son imágenes, hermanos. Es un collage, por ahí decía un autor, es un collage de imágenes que describen la venida del Mesías, describen la nueva Jerusalén, ¿sí? Miren, vamos allá al capítulo 14 de Zacarías. Les digo, no le den tantas vueltas, hermanos, porque no son tantas hojas. Donde nos habla precisamente acerca de la restauración de Jerusalén como la capital, ¿verdad? La nueva Jerusalén, donde se nos menciona que habrá, fíjense, hermanos, la nueva Jerusalén, ¿sí? Va a ser una ciudad en donde va a florecer nuevamente o va a ser nuevamente como el jardín del Edén, desde donde el templo del Señor, desde ahí estará emanando un río de agua viva que dará sanidad a todas las naciones que estén alrededor del templo, sí, que estén cerca del río. Amén, hermanos. Sabemos que ese río de agua viva, ¿quién es el agua viva? Pues es nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Él es el agua viva de la cual si bebemos nunca tendremos sed. Amén, hermanos. Esto, fíjense, lo vamos a ver ahí en el capítulo 14 del libro de Zacarías. Fíjense, déjenme les digo, aquí. Bueno, que también es un pasaje que ya hemos leído anteriormente cuando hemos visto los mensajes de nuestro pastor, los estudios acerca de los últimos tiempos.
capítulo 14, versículo 1 dice: He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Huiréis del valle de los montes, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que fuisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, es decir, hacia el mar Muerto, y la otra mitad hacia el mar occidental, hacia el mar Mediterráneo, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Amén, hermanos. Es una visión hermosa que nos habla acerca de la nueva Jerusalén, de cómo va a ser aquel día la batalla cuando el Señor venga, no la batalla del Armagedón, sino en la segunda venida de Jesucristo, cuando vendrá sobre el monte de los olivos, hermanos. Ahí Él llegará y empezará a gobernar, derrotará a sus enemigos y establecerá su trono eterno en la nueva Jerusalén. Amén, hermanos. Este es el libro del profeta Zacarías. Y el último, hermanos, el profeta Malaquías. Este fue el último de los profetas menores. Él vivió aproximadamente 100 años después de que el pueblo regresó del exilio, ¿sí? Es decir, 100 años después de que Ageo, Zacarías ejercieran su ministerio. La ciudad ya estaba reconstruida, el pueblo ya tenía su vida normal, por llamarlo de alguna manera, pero otra vez el pueblo se había corrompido y se había alejado del camino del Señor, ¿sí? Entonces el mensaje de Malaquías se dirige a este pueblo, hermanos, que ya estaban en la ciudad, un pueblo que tenía altas expectativas acerca de lo que acabamos de leer, por ejemplo, con Zacarías, un pueblo que querían ver ya, hermanos, el cumplimiento de la profecía mesiánica o de las profecías mesiánicas, que querían ya vivir en la nueva Jerusalén, pero seguían siendo corruptos, seguían siendo pecadores. Amén, hermanos. Fíjense, este también tiene una estructura muy importante o muy particular, ¿sí? En la primera parte, cada capítulo se divide así, ¿sí? En la primera parte, el Señor establece un principio o condena una práctica reprobable. ¿Qué quiere decir? Que el Señor le dice a su pueblo, por ejemplo, miren, déjenme leer aquí en mis notas. También son disputas entre Dios y el pueblo. En la primera, por ejemplo, el Señor expone la corrupción de Israel, ¿sí? De cómo siguen siendo idólatras, cómo siguen siendo pecadores, de cómo de nada les sirvió el cautiverio que vivieron, ¿sí? Y el pueblo dice, bueno, pero es que, y el pueblo le contesta, si es que de qué manera tú nos has mostrado tu amor, de qué manera tú nos has amado, o sea, tú nos amas siquiera, Dios. Eso le pregunta al pueblo, imagínense, hermanos, eso le pregunta el pueblo a Malaquías no, al Señor, por medio de Malaquías. Y entonces el Señor contesta, claro que sí, sí, que es la segunda parte donde los acusados, el pueblo, responden al Señor planteando sus dudas. Y en la tercera parte el Señor les contesta, sí, y amplía la palabra que les dio en la primera parte. Así son todos los capítulos, así es el libro de Malaquías, un libro que también nada más tiene 4 capítulos, ¿sí? Este libro, hermanos, pues tiene también esa particularidad, ¿sí? Esa peculiaridad. Perdón, aquí. Fíjense, por ejemplo,
lo que les mencionaba ahorita, ¿sí? Fíjense ahí, el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 2 dice: Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos se edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. ¿Sí? Ahí ese es un ejemplo de la estructura que tiene el libro, ¿sí? Donde el Señor les dice, yo los amo, son mi pueblo escogido. Y ellos dicen, es que, ¿de qué manera nos has amado? Sí, aquí dice, ¿en qué nos amaste? O sea, imagínense, hermanos, tremendo lo que el pueblo se atrevía a contestarle al Señor. ¿En qué nos amaste? Y el Señor le dice, pues en que los escogí a ustedes, en lugar de escoger a su hermano. Escogí a Jacob en lugar de Esaú, ¿sí? Y cada vez que Esaú esté edificando algo, el Señor lo destruye. Siempre deja su lugar, dice aquí, desolado para los chacales. En cambio a Israel lo reconstruye y florece. Ahí es una muestra, les dice el Señor, de mi amor hacia ustedes. Y esa es, hermanos, la estructura que tiene el libro de Malaquías. Otra parte muy importante que se habla aquí, hermanos, es que precisamente lo que les mencionaba al principio de este libro, que el pueblo ya quería ver el cumplimiento de las profecías mesiánicas, ¿sí? El pueblo ya estaba esperando que viniera el Mesías, que los rescatara, que se construyera la nueva Jerusalén, que Jerusalén tuviera ese esplendor que había tenido en los años de David, en los años de Salomón, antes del exilio, pero no era así, ¿sí? Entonces el pueblo cayó, hermanos, en una toxicidad, si se me permite la palabra, cayó en una amargura en su corazón, ¿sí? Y ya no diezmaban, y también lo que hacían para el Señor lo hacían de mala manera. También llevaban animales flacos a sacrificar, enfermos, impuros, con defectos, ofrecían cualquier cosa, el diezmo daban ahí cualquier cosa que se les ponía enfrente, o sea, no eran fieles al Señor, pero por otro lado exigían el cumplimiento de la profecía mesiánica, la reconstrucción de Jerusalén. Miren, hermanos, ¿a qué nos suena esto, hermanos? Ay, 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 ¿cuántos de nosotros hemos dicho, ay, Señor, es que ya ven, es que por favor ya no puedo más con esta vida, con estos problemas que tengo aquí en mi casa? La iglesia está padeciendo, sí, hermanos, nosotros estamos padeciendo, sí, y más vamos a padecer, hermanos. Y queremos ya irnos con el Señor, pero aquí en la tierra, hermanos, nuestras raíces, nuestros fundamentos no están firmes en el Señor. Seguimos dándole al Señor, como este pueblo, las obras, hermanos. Lo primero que nos viene a mano es lo que damos. No somos fieles, no diezmamos, no oramos, no ayunamos, no leemos la palabra, no tenemos una comunión con el Señor, pero sí queremos, hermanos, ya dejar esta vida de sufrimiento e irnos a la gloria del Padre. Y no es así, hermanos. Este libro pequeñísimo, vean, por ejemplo aquí en mi Biblia son 3 páginas, hermanos. Estos 4 capítulos son 3 páginas en la que se nos enseña esto, ¿sí? El Señor nos ama, el Señor nos guarda, el Señor nos libra, nos restaura, nos rescata, hermanos, siempre, sí. Pero nosotros seamos también fieles hacia con el Señor. Amén, hermanos. Y así termina el profeta Malaquías, y así terminan los profetas, y así termina el Antiguo Testamento, hermanos, con esta exhortación nuevamente a la fidelidad, nuevamente, hermanos, a no dejar al Señor de lado, ¿sí? Nuevamente a no olvidarnos de su palabra, de sus promesas, de serle fieles, ¿sí? Y después de Malaquías, hermanos, después de su muerte, después de que termina su ministerio, vienen los conocidos 400 años de silencio, hasta que Juan el Bautista vuelve a hablar de parte del Señor. Pero eso ya lo veremos la siguiente semana, si el Señor así nos lo permite, o no ha venido el Señor Jesucristo por su iglesia, ¿verdad?
Bueno, conclusión, hermanos. Esta colección de libros de los profetas menores es una colección extensa, son 12 libros, bueno, extensa en cuanto a la cantidad de libros, no en cuanto al tamaño de los mismos, sí, es grande en cuanto a la cantidad, es variada, sí, ya vimos diferentes temas, diferentes formas de escribir los libros, diferentes temáticas, hermanos. Y de ellos podemos aprender primeramente la importancia que tiene la obediencia y la fidelidad hacia Dios, que es como termina el libro de Malaquías, ¿sí? Junto con eso, hermanos, no olvidemos mantener la esperanza de que la salvación y la redención, hermanos, vienen del Señor, ¿sí? De que si somos fieles, su salvación y su redención siempre nos alcanzarán, aun sin importar la destrucción que pueda haber a nuestro alrededor. Amén, hermanos. El Señor es fiel, hermanos. Gocémonos, alegrémonos a nuestros hermanos de Ecuador que están padeciendo, a nuestros hermanos en Canadá, nuestros hermanos en Sonora, en cualquier parte del mundo, hermanos, que usted nos esté viendo, que usted esté escuchando la palabra del Señor. Gócese, hermano, porque el Señor es fiel. Y si nosotros somos fieles, hermanos, su salvación, su redención, su vida eterna, hermanos, nos van a alcanzar. Amén, hermanos. Gloria a Dios, hermanos, por este hermoso tema, esta hermosa enseñanza que hemos tenido el día de hoy. Se termina el Antiguo Testamento, hermanos, que recordemos, lo dejo como introducción para el próximo tema, es la base sobre la cual se funda el Nuevo Testamento y que a lo largo de los estudios del Nuevo Testamento vamos a ir viendo cómo los apóstoles, cómo el Señor Jesucristo hablaban en base a lo que ya está escrito, hermanos. No inventaron nada, hermanos. Tomaron las referencias y las usaron para dárselas a conocer a la nueva iglesia, a la primera iglesia del siglo I, sí, del siglo 0, ni siquiera del 1, del siglo 0 de nuestra era. Amén, hermanos. Entonces, vamos a darle gracias al Señor, hermanos, porque terminamos ya la primera mitad de nuestro curso. Terminamos el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento va a ser un poco más corto, sabemos que son menos libros, pero también estoy seguro de que será de grande enseñanza, de grande edificación para todos, hermanos. Amén. Entonces no olviden, hermanos, nuevamente tener sus libretas a la mano, ir apuntando. Un saludo a nuestro hermano Enrique Navarro, hermanos, que tal vez muchos no lo sepan, pero él fielmente, hermanos, cada domingo me entrega su reporte, hermanos, de lo que estamos aprendiendo aquí. La verdad es que para mí es un ejemplo, hermano. Gracias a Dios por su vida. Siga así de aplicado, hermano. Siga así de entregado. Y a todos nuestros hermanos que tal vez lo están haciendo en otras partes y nosotros no lo sabemos, hermanos, el Señor lo sabe. El Señor los está viendo, la dedicación, la fidelidad, y Él es quien compensará todo eso. Amén, hermanos. Demos gracias al Señor, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro para ser despedidos por medio de una oración. Padre Santísimo, cuántas gracias te damos, Señor, por esta hermosa palabra, Señor, que hemos aprendido el día de hoy. Gracias, Padre, porque mi espíritu, Señor, se siente refrescado, Señor, se siente lleno, Padre, de tu palabra, Señor, porque yo sé que tú estás hablando, Señor, porque yo sé que el día, Señor, en que nos encontremos contigo en las nubes viene, Padre, que tú quieres que estemos ahí, Señor Jesucristo, pero también quieres que seamos fieles, Padre. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, Padre, en medio de tanta maldad, Señor, que se está posando a nuestro alrededor. Señor, danos la fuerza, danos la firmeza, Padre, en tu palabra, que encontremos en ti, Padre, en nuestra relación contigo, Padre, esa fuerza para hacer la luz que resplandezca en medio de todas estas tinieblas, Padre, que están acechando, Padre, a tu iglesia, Padre. Ayúdanos, Señor. Como lo vimos el día de hoy, Padre, tenemos fe, Señor, la confianza de que tú no permitirás, Señor, que la maldad gane, Señor. De que tú siempre, Padre, te levantarás, destruirás a tus enemigos, Padre, y restaurarás a tu pueblo, Señor. Confiamos en esa palabra, Padre, y te pedimos que en esta noche, Padre, donde sea que estemos, Señor, tu Espíritu Santo nos fortalezca, Padre, y traiga consolación a nuestros corazones, Padre. Sé con cada uno de mis hermanos, Señor, y donde sea que nos estén viendo, Padre, llénalos de tu presencia, Señor. Por favor, te lo pido, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Sé exaltado, Señor, recibe gloria y honra.
Amén. Amén, hermanos, el Señor los bendiga. No nos perdamos mañana también los hermosos estudios de la epístola de Juan, ¿verdad? El jueves también sigamos viendo los dones, hermanos. Los sábados en la oración, los domingos en el culto y por supuesto los lunes también del Instituto Bíblico, hermanos. En el nombre de Jesús, que estemos todos atentos, hermanos, todos agarrados de la palabra, nuestros hermanos de Ecuador, allá en Guayaquil. Ánimo, hermanos, el Señor está con ustedes, amén. Hermanos en Canadá también, hermano Peter, hermano Neri, el Señor está con ustedes, hermanos, amén. El Señor los bendiga a todos, sí, a todos, aquí en México, en el extranjero, en la iglesia, en San Ignacio. El Señor los bendiga y nos guarde siempre, hermanos, amén. En el nombre de Jesús, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.